Buenas noches, Doc. El tema de hoy está relacionado en base a gastroenteritis, enterocolitis. Vamos a hablar de diarrea aguda, de diarrea crónica. La gastritis se define como la inflamación del estómago y del intestino delgado caracterizado por un aumento en el número de deposiciones, más de 3 veces por día, con una disminución en la consistencia, con un peso mayor a 200 gramos, acompañado de vómitos, dolor abdominal y fiebre. Se clasifica en diarrea aguda, menos de 2 semanas, y en diarrea crónica, aquella que dura más de un mes. La diarrea que dura más de 2 semanas hasta un mes se llama diarrea persistente. La diarrea aguda generalmente está relacionada a infecciones, fármacos y algunas toxinas de las bacterias, mientras que la diarrea crónica es un problema un poco más serio y hay que investigar enfermedad celíaca, colitis microscópica, tuberculosis, inmunodeficiencia por el virus del SIDA, del VIH, la presencia de una infección crónica por Yardia lamblia y también una enfermedad inflamatoria intestinal. Clínicamente podemos definir vamos a dividir la diarrea como diarrea alta y la diarrea baja. La diarrea alta es aquella que se a partir del intestino delgado y la diarrea baja es aquella que se desarrolla a partir del colon. En el caso de la diarrea baja existe pujo y tenesmo, que es la presencia del dolor después de hacer la defecación y la sensación de querer seguir defecando sin tener heces en el recto, mientras que en la diarrea alta no va a haber eso. En la diarrea baja van a ser muchas deposiciones, en la diarrea alta van a ser pocas deposiciones. En la diarrea baja el volumen de las deposiciones va a ser muy escaso, mientras que la diarrea alta va a ser una diarrea abundante. En la diarrea baja generalmente las heces son de color marrón y en la diarrea alta es de color amarillo claro. En la diarrea baja no va a haber esteatorrea ni lientería. En la diarrea alta sí vamos a tener esto que es la presencia de heces flotantes en la taza y la presencia de restos de comida en la taza mezclado con las heces. En la diarrea baja va a haber moco, puede haber sangre. En la diarrea alta no va a presentar esto. En la diarrea baja las heces son más acuosas y en la diarrea alta son semipastosas. Eso significa que en la diarrea baja las heces son líquidas casi y en la diarrea alta son semilíquidas. Existen varios agentes, entre ellos virus, bacterias y protozoos, que llegan a producir diarrea. Existe otro término que se llama la disentería, que es un tipo de diarrea baja que se caracteriza por presentar diarrea con moco, sangre y pus en las heces. Los agentes etiológicos más frecuentes de estos son la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, la Yersinia, la Escherichia coli intertoxigénica, la ameba histolítica y Clostridium difficile. La patogenia está relacionada con la presencia de un mecanismo enterotoxigénico que es principalmente secretor, y esto está dado por un aumento del GMP cíclico, con un aumento de la secreción de los líquidos a nivel del intestino, una disminución de su absorción. Esto está producido por Vibrio cholerae, Escherichia coli enterotoxigénica y Staphylococcus aureus. La diarrea de tipo invasiva o inflamatoria está dada por la replicación de los gérmenes con una lesión mucosa directa dentro del nivel epitelial, exudación, presencia de sangre y absorción anormal en el intestino delgado. Puede estar manifiesta por Shigella, Salmonella, Escherichia coli enteroinvasiva, Campylobacter y Yersinia enterocolítica.
Existe otro mecanismo que es citotóxico con daño directo. Eso generalmente se da por los virus, con destrucción de los enterocitos, y esto produce un aumento de la secreción de los líquidos hacia el lumen intestinal. También existe otro mecanismo que es el osmótico, que está asociado a lesión de la mucosa de manera directa, con un incremento de la osmolaridad dentro del tubo intestinal, y eso hace que el líquido del extracelular se extravase hacia el lumen gástrico, ¿no? Hacia el lumen, perdón, intestinal. La clasificación, bueno, esa es la clasificación fisiopatológica de las diarreas: osmótica, secretora, motora e inflamatoria. La diarrea osmótica va a ser una diarrea acuosa, o sea, líquida, menor a 1 litro. Puede existir la presencia de heces que sean grasientas y que floten en la taza. Puede ser que exista liantería con la presencia de comida no digerida, como arroz, restos de carne, etcétera, ¿no? Cede con el ayuno, tiende a producir una hipernatremia, y el sodio en las heces cuando se mide es menor a 70.000 equivalentes. Como ejemplos tenemos la intolerancia a la lactosa, que está producida por un déficit de lactasa; la insuficiencia pancreática exócrina, que se da después de un daño producido por una pancreatitis aguda recurrente, por una pancreatitis crónica o por un cáncer de páncreas; una enfermedad de Whipple, que está producida por una infección, es muy raro en nuestro medio; la presencia del SIBO, que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado; y la enfermedad celíaca, que es una enfermedad del intestino delgado, que es una enfermedad de tipo autoinmune, donde existe lo que es una destrucción de la gliadina a nivel de las células de la mucosa del intestinal. La diarrea secretora es una diarrea acuosa también, más líquida, mayor a 1 litro, puede ser de día y de noche, no cede con el ayuno, produce una hipopotasemia y una alcalosis metabólica, y el sodio fecal medido en las heces es mayor a 70.000 equivalentes. Puede estar producido por Clostridium difficile, Vibrio cholerae, Shigella spp, la colitis microscópica, que es una enfermedad tipo autoinmune a nivel del colon, con una mucosa colónica normal, pero con una lesión celular de los colonocitos; el síndrome de Zollinger-Ellison, que está en relación a la hipersecreción del ácido clorhídrico a nivel del estómago, y esto produce una irritación a nivel del colon; un tipo de cáncer que se llama adenoma bilioso, que puede encontrarse generalmente en el colon descendente, y produce una diarrea secretora; el lipoma y el síndrome carcinoide, que son tumores neuroendocrinos que pueden encontrarse en cualquier lugar del tracto digestivo y pueden estimular de manera hormonal la secreción de líquidos hacia el lumen intestinal. En el caso de la diarrea motora, existe una alteración del hábito defecatorio. Eso significa que puede existir estreñimiento o diarrea, volumen y características variables, tampoco cede con el ayuno. Ahí tenemos el síndrome de intestino irritable, que está producido principalmente por una alteración de lo que es el eje cerebro-intestino, que vamos a revisar en la próxima clase. ¿Qué es eso? El hipertiroidismo, que cuando se encuentra incrementado las hormonas tiroideas, van a producir una estimulación de lo que es la motilidad intestinal por mecanismos neuroendocrinos; un síndrome post-vagotomía, cuando existe una cirugía en la cual se llega a lesionar el vago, puede llegar a existir una diarrea; neuropatía diabética, que es una complicación de la diabetes mellitus, una complicación que llega a producir una desmielinización de los nervios,
y esto puede producir una estimulación del movimiento del tracto gastrointestinal, un síndrome de mala absorción, el cual podría ser producido por varias causas, desde una infección hasta problemas también de tipo genético. Diarrea inflamatoria es aquella que se caracteriza porque no cede con el ayuno, puede estar acompañada de sangre, pus o moco, el volumen puede ser variable y la diarrea generalmente es disentérica. Eso significa que existe todo lo que habíamos mencionado, ¿no? De sangre, moco o pus. Aquí está la colitis ulcerativa, crónica e inespecífica, que se abrevia como CUSI, la enfermedad de Crohn. Estas dos patologías, Crohn y CUSI, son parte de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. La colitis isquémica, que se produce en pacientes que tienen cardiopatía, en pacientes diabéticos. La enterocolitis por radiación, que son aquellos pacientes que generalmente tienen deposiciones líquidas con sangrado a nivel de lo que es el colon sigmoides o el recto, debido a que reciben radiación por otras enfermedades, generalmente por el cáncer de cuello uterino en el caso de las mujeres, y en algunos casos, pero muy raro, el cáncer de próstata como un tratamiento paliativo. Entonces, como por la vecindad de la próstata y del útero, en este caso, eso llega a producir, perdón, esto llega a producir un daño de la mucosa normal. La gastroenteritis eosinofílica, que es una entidad también rara, pero que se llega a producir en algunos pacientes que tienen cierto tipo de infecciones que llegan a producir una eosinofilia, y esto se identifica a través de las biopsias que se toma de una colonoscopía o de una endoscopía digestiva alta de la mucosa colónica o de la mucosa intestinal. La infección por bacterias, la amebiosis producida por ameba histolítica, ¿no? Entamoeba histolítica, la presencia de salmonella y la presencia de Escherichia coli enteroinvasiva. Entonces ya este es un resumen de todo lo que hemos hablado de la clasificación fisiopatológica de las diarreas. Lo más importante es hacer una historia clínica completa, desde cuándo ha comenzado la diarrea, si ha sido de un inicio abrupto, ha sido de manera gradual, cuántas veces por día se ha manifestado con las deposiciones líquidas, si es continuo o es intermitente. En la epidemiología, si está en relación a los viajes, a la ingesta de comida en la calle, si es que existe sangre, moco, si es que flotan en las tazas, la frecuencia y otros síntomas asociados, ¿no? Para diferenciar si es una diarrea alta o baja, como la presencia de pujo, tenesmo, incontinencia, dolor abdominal y pérdida de peso. Algunos factores que pueden ser agravantes, como el estrés, esto relacionado con el síndrome de intestino irritable, o la dieta, factores que calman la ingesta de la automedicación por los pacientes, ¿no? Con ciertos medicamentos, antecedentes familiares, investigar siempre si ha habido enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal o datos de cáncer de colon o de intestino que pueden llegar a estar produciendo estas enfermedades. Antecedentes patológicos de enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, ya habíamos mencionado, la radiación, que en aquellos pacientes que reciben radiación, o sea, radioterapia por cáncer de cuello uterino o cáncer de próstata, aquellos que han sido operados, enfermedades sistémicas, aquellos que tienen artritis, están relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal, derivaciones intestinales, aquellos que tienen hepatopatías relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal, ciertos tipos de tumores a nivel del intestino. Cuando existe fiebre y diarrea, investigar enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis, amebiasis, enfermedad de Whipple, presencia de un linfoma a nivel del intestino,
la presencia de eosinofilia, destacando lo que son los parásitos, y la gastroenteritis eosinofílica, que como les había mencionado, igual es una enfermedad rara, pero tiene un componente autoinmune. La neuropatía, que está relacionada con la diabetes mellitus tipo 2, amiloidosis y déficit de vitamina B12, cuando existe neuropatía y diarrea, ¿no? La presencia de adenopatías relacionadas con el linfoma, el VIH. En el examen físico, la pérdida de peso relacionada con la enfermedad inflamatoria intestinal, datos de malabsorción, cuando existen úlceras pépticas, relacionado con el síndrome de Zollinger-Ellison, que es una hipersecreción del ácido clorhídrico. Esto se determina por histopatología al realizar una endoscopía alta. La sudoración y el temblor relacionado con el hipertiroidismo. Las fístulas perianales relacionadas con la enfermedad de Crohn. Eso es muy raro en nuestro medio, pero siempre hay que buscar. Las crisis de sofoco relacionadas con el TU carcinoide y el feocromocitoma. La hiperpigmentación relacionada con la enfermedad de Whipple, Addison y el espluro tropical. En sí, el diagnóstico está relacionado con la clínica, los exámenes complementarios, solicitar siempre la presencia de ferritina más que hierro, ferritina, vitamina B12, examen de sangre oculta en heces, si es que es una diarrea crónica donde tenemos que determinar un problema de cáncer. El citodiagnóstico fecal o moco fecal también se llama, que es algo que nos va a dar la presencia de leucocitos, polimorfonucleares, la presencia de unas bacterias, ¿no?, patógenas. El coproparasitológico, que puede ser simple o seriado, sin embargo aconsejo el simple para una rápida determinación de esto. Un coprocultivo, que solamente se debe pedir en casos de que sospeche salmonela. El hemocultivo también, y esto dependiendo del tiempo. Si la infección es más de 1 o 2 semanas, es bueno pedir un copro y un hemocultivo. En realidad, el hemocultivo a partir de la tercera semana se va a presentar positivo en lo que es el cultivo de sangre, ¿no? Si es que fuera por una salmonela. El antígeno de Giardia en heces, que también es una opción más sensible y específica para determinar este parásito. Y la prueba del aliento con hidrógeno, que sirve para el diagnóstico de síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. La solicitud de los anticuerpos antiendomicio, antitransglutaminasa y antigliandina para el diagnóstico de enfermedad celíaca. La realización de una colonoscopía más ileoscopía, más la toma de biopsias, ¿no?, si es que lo requiere el caso. La realización de una endoscopía digestiva alta más biopsias del intestino delgado, y la presencia de un tránsito intestinal, que es un estudio varitado que nos puede llegar a demostrar la presencia de fístulas u otras imágenes que puedan manifestarse en la enfermedad de Crohn o en la tuberculosis intestinal. El tratamiento de base para cualquier tipo de diarrea, ya sea aguda o crónica, es esto que es la rehidratación, que es algo principal que se lleva desde hace mucho tiempo. Perdón, se tiene dos tipos de sal de rehidratación oral. El que actualmente manejamos a partir del año 2002 es en el tercer recuadro, donde se encuentra la glucosa con 75 milimoles, el sodio de 75 mil equivalentes, el potasio de 20, el cloro de 65 y el citrato de 10, con una osmolaridad de 245. Se ha visto que mientras más hipoosmolar es el líquido que va a introducirse al tubo digestivo, es mucho mejor para crear una disminución de la secreción de los líquidos hacia el lumen gastrointestinal. El uso de probióticos, uno de los más estudiados en diarrea aguda, es el Saccharomyces boulardii, que es un probiótico que está hecho en base a un hongo, y es por eso que tiene un mecanismo de acción diferente.
no es una bacteria como tal, y se encuentra en el medio con el nombre de Florestol. El número 3 es utilizar un antiespasmódico o metamizol, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, para calmar el dolor abdominal, que es uno de los síntomas también frecuentes. Y por último, el uso de antibióticos, que es muy importante, que su uso actualmente es empírico. No estamos obligados nosotros a identificar el agente etiológico en una primera consulta, al menos cuando es de emergencia, ¿no? Se puede utilizar cefixima, aquí está mal por si acaso, es 400 miligramos por vía oral cada 24 horas, ¿ya? Se puede utilizar ceftriaxona, 1 gramo por vía endovenosa cada 12 horas, si el paciente se va a internar, ¿no? Cefixima, 400 miligramos vía oral cada 24 horas por 6 días, si el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria. Ceftriaxona, metronidazol, ciprofloxacina, que son medicamentos que cubren tanto gram positivos como gram negativos y anaerobios en estas dosis. Y si el paciente también no requiere internación, se puede manejar de manera ambulatoria, esto dependiendo si necesita hidratación, etcétera, ¿no? Se puede utilizar la nifuroxacida, 200 miligramos por vía oral cada 12 horas por 3 días, y la rifaximina, 550 miligramos por vía oral cada 12 horas por 10 días. Algunos componentes, algunos antidiarreicos directos, como el bismuto y la diosbectita, que son compuestos que principalmente van a producir una disminución de la secreción y un incremento de la absorción del líquido que se encuentra a nivel intestinal, para evitar que disminuya la diarrea. Una cápita especial es el estudio de la bacteria Clostridium difficile, que es generalmente se presenta en el colon, en el colon izquierdo, en el colon sigmoides y en el recto, porque existe una disminución de la colonización de otras bacterias que normalmente se encuentran a este nivel. Normalmente nosotros tenemos la presencia de Clostridium difficile, que se encuentra viviendo en un equilibrio, en simbiosis junto con otros microorganismos. Pero cuando existe, por ejemplo, la toma indiscriminada de amoxicilina, de algunos medicamentos que son de amplio espectro, ¿no? La claritromicina, digamos, de manera prolongada, y me refiero a manera prolongada, más de 10 días, puede llegar a producir el incremento de Clostridium difficile, con la colonización y la formación de lo que se llama la colitis pseudomembranosa. Esta es una imagen del colon en el colon sigmoides, donde se pueden observar unas placas amarillentas, y es compatible con colitis pseudomembranosa. Cuando el paciente tiene diarrea, ¿no? Diarrea, habíamos dicho, de tipo secretora principalmente y inflamatoria, con la presencia de pus, moco y sangre, puede hacernos sospechar de identidad. Además que es una diarrea que es prácticamente intratable, que mientras más antibióticos le damos, peores, ¿no? Entonces, existe solamente tres alternativas en nuestro medio, que es la toma del metronidazol, tanto por vía endovenosa como por vía oral. Estos pacientes se internan, por si acaso, ya se manejan internados, no se pueden manejar de manera ambulatoria. Se tiene que hacer una combinación del metronidazol por vía endovenosa y por vía oral cada 8 horas por 14 días. Si es que eso no da una respuesta favorable, se puede utilizar la vancomicina, 125 miligramos por vía oral cada 6 horas por 14 días, o la rifaximina, 550 miligramos por vía oral cada 8 horas por 14 días. No sé si es que existe alguna duda, alguna pregunta, por favor.
Entonces, si no hay nada más, vamos a llamar lista, van a estar atentos, van a prender sus cámaras. Adriana Barriga. Albina Carrasco. Ay, no. Alejandra Sainz.